Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Una declaración del manager de Kerem Bürsin ha desatado una ola de rumores y especulaciones en las redes. Kerem está recibiendo apoyo psicológico y el efecto de Hande Erçel ha sido muy grande. Estas palabras fueron suficientes para encender una tormenta mediática y poner nuevamente en el centro de atención la compleja relación entre los dos actores más queridos de Turquía. Según fuentes cercanas, Kerem habría estado enfrentando semanas de tensión emocional tras una serie de encuentros y desencuentros con Hande, quien, al parecer, aún mantiene una influencia profunda en su vida. Todo comenzó hace unos días, cuando los fanáticos notaron un cambio en la actitud del actor, su ausencia en eventos, sus publicaciones más reflexivas y un silencio prolongado que contrastaba con su habitual energía. Fue entonces cuando su representante decidió hablar, intentando calmar la preocupación de los seguidores, pero sus palabras solo aumentaron la curiosidad. Kerem está bien, solo necesita un tiempo para centrarse en sí mismo. Está recibiendo apoyo profesional y trabajando en su equilibrio emocional, comentó el manager en una breve entrevista. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la mención directa de Hande Erçel. El efecto de Hande ha sido muy grande, dijo con tono serio. Desde ese momento, los fans no han dejado de preguntarse qué tipo de influencia sigue teniendo la actriz sobre su excompañero de pantalla. Testigos afirman que Hande y Kerem coincidieron hace poco en una reunión privada organizada por amigos en común. Según uno de los asistentes, la tensión entre ambos era evidente. Se saludaron con cortesía, pero no se miraban directamente. Ella parecía nerviosa, y él trataba de mantener la calma, comentó un invitado. En un momento de la noche, alguien escuchó a Hande decir en voz baja: "No puedo fingir que todo está bien, Kerem". A lo que él, visiblemente afectado, respondió: "Yo tampoco, pero ya no sé cómo arreglarlo". Estas palabras se propagaron rápidamente y avivaron la idea de que aún existen sentimientos no resueltos entre ellos. Algunos medios incluso aseguran que Kerem, tras ese encuentro, decidió buscar ayuda profesional para superar el peso emocional que le habría dejado su historia con Hande. Fue un amor intenso, pero también muy complicado, reveló una fuente cercana al actor. Kerem no logra desprenderse del pasado, y cada vez que la ve, todo vuelve a empezar. Por su parte, Hande Erçel no ha hecho declaraciones directas sobre el tema, aunque sus recientes publicaciones en redes sociales han sido interpretadas como indirectas respuestas. En una de ellas, escribió: "A veces el silencio dice más que 1000 palabras". Los comentarios no se hicieron esperar, miles de usuarios la relacionaron inmediatamente con la situación de Kerem, generando un debate interminable entre sus seguidores. Pocos días después de esas publicaciones, la prensa turca captó a Hande saliendo de un estudio de grabación, visiblemente alterada. Cuando los reporteros le preguntaron si había visto a Kerem recientemente, ella solo respondió con una sonrisa tensa y un escueto: "No todo se cuenta frente a las cámaras". Esa frase bastó para que los titulares del día siguiente explotaran con teorías sobre una posible reconciliación secreta. Mientras tanto, Kerem fue visto caminando solo por las calles de Beyoğlu, con auriculares puestos y una expresión perdida. Varios fans intentaron acercarse, pero él, amablemente, pidió privacidad. "Estoy bien, solo necesito un poco de paz", dijo antes de subir a su coche. Sin embargo, según allegados, esa serenidad aparente esconde un torbellino emocional. Kerem sigue pensando en Hande más de lo que quisiera admitir. Cada canción, cada lugar que compartieron, le trae recuerdos, confesó una fuente. Lo que muchos desconocen es que, según rumores, los dos actores estarían en conversaciones para participar juntos en una nueva producción. Este posible reencuentro profesional habría sido el detonante de las recientes tensiones. Un productor cercano reveló: "La idea de volver a verlos en pantalla causó entusiasmo,
pero también miedo. Ambos saben que su química es innegable, y eso puede despertar emociones dormidas. Durante una cena privada en un restaurante del Bósforo, testigos aseguran que Hande y Kerem se sentaron frente a frente para hablar. La conversación, según quienes los observaron desde lejos, fue intensa. Hande parecía contener las lágrimas, mientras Kerem mantenía la mirada fija en el suelo. En un momento, se le escuchó decir: si volvemos a trabajar juntos, prometo que seré profesional. Pero no puedo fingir que nada pasó. Hande, visiblemente conmovida, respondió: yo tampoco puedo. Pero tal vez sea hora de cerrar el ciclo. Esa frase, según los presentes, marcó el tono final del encuentro. Al salir, Hande se limpió las lágrimas discretamente y subió a su auto sin decir palabra. Kerem, en cambio, permaneció sentado varios minutos en el interior del restaurante, mirando hacia el mar. Parecía perdido en sus pensamientos, como si reviviera cada momento que compartieron, contó un empleado del lugar. En los días siguientes, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo hacia ambos. Los fanáticos de la pareja, conocidos como Kerande, inundaron los comentarios con frases como: el amor verdadero nunca muere, y aún hay esperanzas. Sin embargo, otros usuarios opinan que lo mejor para ambos es mantenerse separados y seguir caminos distintos. A veces el amor también significa dejar ir, escribió una seguidora. En una entrevista reciente, un periodista le preguntó directamente a Kerem si volvería a trabajar con Hande. Su respuesta, aunque breve, dejó a todos pensando: nunca digas nunca. Con esa frase, el misterio quedó abierto y los rumores no tardaron en multiplicarse. Mientras tanto, Hande continúa centrada en sus nuevos proyectos y en su vida personal. Cercanos aseguran que ha aprendido a poner límites y a cuidar su paz emocional. Pero incluso quienes la conocen bien admiten que hay algo en su mirada que cambia cada vez que se menciona el nombre de Kerem. La historia entre ellos parece un ciclo que se resiste a cerrarse. Y aunque ambos intentan seguir adelante, cada gesto, cada palabra y cada silencio alimentan la curiosidad del público. Lo cierto es que, más allá de los rumores, Kerem y Hande siguen siendo una de las parejas más queridas y comentadas de Turquía, y su historia, con sus luces y sombras, continúa capturando los corazones de millones de seguidores. ¿Y tú, qué opinas de esta historia? ¿Crees que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad o dejar atrás el pasado? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas novedades sobre tus estrellas favoritas.